Buenos días, soy Isabel Marín Conesa de la Universidad Alfonso X el Sabio y quiero agradecer al Segundo Congreso Internacional Lúdica el permitirme poder presentar este trabajo. Este se titula El juego de roles como estrategia para la enseñanza de paradigmas de investigación educativa en la formación universitaria. El juego de roles se podría definir a partir de la literatura como una actividad instruccional en la que los estudiantes pues deben asumir un rol o asumir un personaje y tomar decisiones dentro de los escenarios realistas o verosímiles en el que se haya generado el juego, ¿no? Esta representación. Pertenece al aprendizaje activo, es una corriente pedagógica que enfatiza la implicación cognitiva y emocional del estudiante en contraste con la recepción pasiva de la información de metodologías más antiguas. Una de sus características fundamentales es la creación de un entorno simulado que reduce las consecuencias negativas de los errores, lo que resulta pues, valioso en el contexto de la formación universitaria. Este espacio de protección pues, permite la experimentación y la mejora del aprendizaje a partir de las propias decisiones que se tomen en esta simulación real. La eficacia del juego de roles ha sido contrastada mediante múltiples estudios empíricos. Un metaanálisis con 22 tamaños del efecto y 907 participantes, realizado por Fui y Lee, concluyó que el juego de roles produce un efecto positivo significativo con un tamaño del efecto elevado. En un estudio con estudiantes de posgrado, quienes participaron en un juego de roles obtuvieron una ganancia de conocimientos del 76% frente al 53% del grupo control que recibieron la clase magistral. Una diferencia también del 45% a favor del juego. Otras investigaciones indicaron que el 98% valoró la experiencia como más efectiva que los métodos tradicionales y el 80% en un contexto universitario transcultural afirmó que el juego de roles había mejorado el aprendizaje. La enseñanza de los paradigmas de investigación, el positivista, el interpretativo y el sociocrítico, es fundamental en temas del contexto de ciencias sociales y también en el contexto de la educación, ya que cada uno de estos paradigmas tiene asociadas unas concepciones ontológicas diferentes, epistemológicas distintas y también, por supuesto, pues unos diseños de investigación asociados diferentes y también unas metodologías distintas. Por tanto, su enseñanza tiene bastantes desafíos, podríamos decir. Por un lado, los estudiantes están bastante acostumbrados a esta memorización de conceptos sin que haya un aprendizaje profundo, sin llegar a comprender exactamente lo que están memorizando. Luego también la formación de los docentes con respecto a la metodología a veces no alcanza, podríamos decir, los estándares que serían lo más deseados, porque hay muchísimas metodologías y no siempre estamos en constante formación, no siempre se conocen todos los que se querría. Y luego también los currículum con una alta carga de contenido, pues a veces dificultan el formar investigadores realmente críticos. Entonces, ante estas dificultades, pues parece necesario crear o buscar estrategias didácticas que permitan experimentar los diferentes paradigmas sin recurrir simplemente a la explicación teórica. Por esto, el objetivo general de este estudio consiste en diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en el juego de roles para facilitar la comprensión aplicada de los diferentes paradigmas de investigación en el contexto de la formación universitaria en la asignatura de metodología de investigación. De este objetivo general se derivan dos objetivos específicos. El primero, pues diseñar las escenas, los materiales didácticos que serán necesarios para poder llevar a cabo la actividad en el aula, y el segundo, el implementar la propuesta dentro del contexto del aula con estudiantes de máster universitario en formación de profesorado y bueno, valorar la percepción que tiene el alumnado sobre la utilidad de esta actividad en contraposición a otras actividades más conservadoras. El estudio tiene un diseño descriptivo mixto, ya que combina la recogida de datos cuantitativos con una escala de tipo Likert y luego los cualitativos, ¿no? A partir de unas preguntas abiertas y también la observación directa del docente en el aula. Participaron en la investigación 10 estudiantes del Máster Universitario en Formación del Profesorado de la mención de música de una universidad pública de España.
Se seleccionó la muestra por conveniencia, ya que eran alumnos matriculados en la asignatura que impartía el presente investigador. No se recogieron datos sociodemográficos para preservar en la medida de lo posible el anonimato y la respuesta. Un aspecto relevante del contexto es que la actividad se implementó como una sesión de iniciación a los paradigmas sin que hubiese una explicación teórica de cada uno de ellos previa a la misma. Por tanto, la representación de las escenas sirvió como un primer contacto y luego la explicación conceptual se realizó a posteriori. Respecto a los materiales que se utilizaron, se diseñaron varios de ellos. En primer lugar, se diseñó un caso común que giraba en torno a Martina, que era una alumna de tercero de la ESO, que había tenido un cambio de actitud, que había pasado de ser muy participativa y haber tenido muy buenas notas, a mostrar apatía, absentismo y aislamiento social. Este mismo caso se utilizó para las 3 escenas que eran cada uno de los paradigmas. En segundo lugar, pues se redactaron los 3 guiones. La escena 1 representaba el paradigma positivista, la escena 2 el interpretativo y la escena 3 el sociocrítico. Cada guión tenía una idea de personajes que podían participar en la escena, un poco para encauzar lo que era la interpretación, la actitud general que tenían que mostrar los personajes, el objetivo del porqué de su intervención, el tipo de preguntas que tenían que hacer, el objetivo de realmente lo que querían conseguir con sus preguntas y con sus intervenciones. Y luego también se incluyeron algunos ejemplos de diálogo que además se enfatizaba que tenían que ser muy exagerados para realmente que se vieran las diferencias entre cada uno de los paradigmas. En tercer lugar, pues se elaboró una tabla de observación con 7 aspectos a analizar: el propósito de la interacción de la representación, el tipo de preguntas, el lenguaje y la actitud que mostraban los participantes, sobre todo con respecto a la personaje principal, que era Martina, la solución implícita y las reacciones que mostraba también en la protagonista. Y por último, se diseñó un cuestionario anónimo de 12 ítems de tipo Likert, con una escala tipo Likert, agrupados en 4 constructos, que eran el aprendizaje percibido, las relaciones sociales, el carácter lúdico y luego también la comparativa con otras metodologías. Además, se añadieron 2 preguntas abiertas para intentar, pues, tener una visión más global de la percepción del alumnado. La sesión tuvo 3 fases. La primera de preparación, unos 20 minutos, en grupos de 3-4 personas leían el guión, los papeles que repartían los papeles y bueno, prepararon un poco las intervenciones, podían apuntar sin problema lo que iban a decir, porque al final perfectamente un investigador puede llevar anotaciones, y debían añadir más o menos unas 5 preguntas según el paradigma, un poco para enfocar el tipo de interacción real que tenían que hacer a partir de las preguntas guía que tenían ellos en el guión. Después se produjo lo que era la representación en 20 minutos. Eran 3 escenas en orden consecutivo. Se comenzaba con el paradigma positivista, posteriormente el interpretativo y después el sociocrítico. Y bueno, la misma estudiante interpreta o sea, la misma... había un personaje principal, evidentemente, que era Martina. En este caso fue la docente la que interpretó este personaje para un poco facilitar la interacción y bueno, para ponernos al mismo nivel de los alumnados y que vieran que, pues, que no había vergüenza y que todos participábamos en igualdad de condiciones. Entonces, mientras un grupo actuaba, los otros 2 grupos tenían que cumplimentar la tabla de observación y bueno, y poner una serie de apreciaciones tras cada una de las escenas. Después se hizo la puesta en común y se cumplimentó el cuestionario. No se grabó en vídeo ni audio, aunque era la idea original, porque para intentar no cohibir la interpretación de los alumnos. Los resultados cuantitativos mostraron valoraciones positivas en el aprendizaje percibido, con medias de 4, 4,5 y 5 también. Bueno, la comprensión de cómo un mismo caso educativo se aborda según el paradigma obtuvo un 4,5. Más o menos identificaban las características principales de los 3 enfoques. Se obtuvo un 4,4, que era precisamente la idea que a nivel general se tuviera un poco la idea de lo que diferenciaba un paradigma de otro. Y bueno, quizá el ítem que fue peor valorado, podríamos decir, fue el de las implicaciones prácticas en relación al profesor-alumno, con una media de 4, con mayor heterogeneidad entre las respuestas, ¿no? Coincidiendo con dificultades expresadas en el paradigma sociocrítico en las respuestas de las preguntas abiertas.
La dimensión de las relaciones sociales obtuvo valoraciones muy positivas. La colaboración y el trabajo en equipo dentro de cada grupo pues tuvieron medias de 4,8 y de 4,6, perdón. Y la observación de las escenas de otros grupos y la discusión posterior tuvo una media de 4,4 y luego también se mostraron bastante cómodos en las interacciones dentro de los compañeros, con un 4,3. Respecto al carácter lúdico, las puntuaciones fueron especialmente altas. Fue valorada como entretenida con un 4,7, la más alta del cuestionario, motivadora con un 4,5 y la disposición a recomendar la actividad a otras asignaturas alcanzó un 4,6, que evidencia pues, una alta aceptación por parte del alumnado de la actividad. En comparación con otras metodologías, los estudiantes valoraron que el juego de roles ayudó más que la clase magistral, un 4,4, y que la lectura simplemente y memorización, un 4,5. Y bueno, en las preguntas abiertas sugirieron, pues, parece 3 temas. El primero, que la representación vivencial con actuaciones exageradas facilitó el identificar la idea general de cada enfoque, que la comparación de las secuencias permitió captar la esencia de cada paradigma, sobre todo a partir de un caso común, que era la situación de Martina. Y luego 2 estudiantes sí que señalaron que el paradigma sociocrítico le había resultado quizá menos claro, coincidiendo con la mayor dispersión de los ítems en las preguntas de escala tipo Likert, las cuantitativas. El docente registró anotaciones en un cuaderno de campo. Durante la representación, la implicación fue bastante activa, sin interrupciones significativas. En la sesión teórica posterior, los estudiantes hacían conexiones y hacían alusión a los casos de Martina, o sea, demostrando que realmente habían entendido lo que significaba la escena y cuál era el objetivo. Y además, al abordar los diseños de investigación, pues todavía aludían a ellas, ¿no? A los distintos paradigmas. Además, se observó que la explicación teórica de los paradigmas de investigación fue bastante rápida con respecto a ediciones anteriores de la explicación de los paradigmas de investigación y con respecto a otros alumnos, de manera que sí que parecía que tenían una idea general de la idea de los paradigmas. Estos resultados parecen alinearse con los de la literatura. Las valoraciones lúdicas y motivadoras positivas coinciden con Moreno Guerrero y otros, y con Boastrap y Palander con un 98% de valoración positiva. La alta disposición a recomendar la actividad también se vio en la evidencia. El aprendizaje percibido es consistente con el cambio de perspectiva de autores como Boastrap y Palander. La comparación secuencial facilita superar esa dificultad de establecer relaciones lógicas entre los paradigmas, que se vio en la evidencia, y luego la colaboración en equipo, que tuvo un 4,6, coincide con lo indicado por Moreno Guerrero y Kilburg. Respecto a la limitación fundamental, pues se mide una percepción subjetiva de los propios alumnos, pero no la carga de ganancia cognitiva objetiva, ya que no hubo un pre-test ni un post-test, ni un grupo control, ni un grupo experimental. Una decisión didáctica relevante en este caso fue el invertir el orden habitual visto en la evidencia del juego de roles previo a la explicación teórica. Los resultados positivos podrían sugerir que es viable el hacer primero esta actividad a modo de situación y después pues profundizar más en los diferentes paradigmas. Respecto a lo que son las conclusiones, el objetivo general se cumplió, se diseñó e implementó una secuencia didáctica estructurada en 3 escenas contrastadas. Y bueno, respecto a los objetivos específicos, los materiales fueron eficaces, la exageración de las actitudes, todos esos elementos que se introdujeron en los guiones, pues fueron bastante importantes para que realmente se entendiera bien la esencia de los paradigmas. Y respecto al segundo objetivo específico, pues los resultados cuantitativos fueron positivos en todas las dimensiones. Y bueno, destacan sobre todo la colaboración, el carácter entretenido y la recomendación de la actividad. Respecto a las limitaciones, bueno, son bastantes. En primer lugar, la muestra reducida, que solo fueron 10 alumnos, pero bueno, se trata de un estudio piloto sin el objetivo de generalizar los resultados, sin un pre-test ni un post-test. Luego también, bueno, las valoraciones las observaciones del docente no se llevaron a cabo de manera sistemática. Y bueno, también el investigador docente fue el implementador de la actividad, por lo que podría haber un sesgo de esa habilidad. Respecto a la recomendación y futuras líneas de investigación, pues incorporar este análisis de conocimientos previos y posteriores, ampliar la muestra y valorar si realmente a lo mejor existe un mayor aprendizaje introduciendo esta actividad de juego de roles antes o después de la explicación teórica. Muchas gracias por la atención.